tiene como un par de simplificaciones adentro, ¿no? O sea, el término más general en realidad es la variación respecto del tiempo de la energía del sistema, de la energía total del sistema. Es que Entonces, justo ahí se me complica, porque el caudal másico de entrada y salida lo tengo, pero ¿cuál es el caudal másico final? claro, por eso no hablamos de caudal másico final, sino donde vas a ver la variación es en la energía total. Es decir, tendrías que de alguna manera encontrar alguna función que te determine el comportamiento de eso. Listo, Es un poco más complicado en transitorio esa parte. listo, entonces lo trabajo solo con masa directamente. Por lo general nosotros lo vemos solo con masa, sí. Si no hay que empezar a trabajar con diferenciales y es otro laburo. Ok, eso es todo por hoy, Sacha. Gracias. ¿Qué tal, chicos? Ahí justo se unieron varias personas. Así que quien quiera empezar. Profe, Sí. aprovecho ya que tenía abierto. ¿Qué le estaba diciendo Tomás? Porque yo hoy tuve una duda justamente con eso. Tomás me había consultado por una fórmula para el trabajo de la bomba, que vamos a ver en unidades más adelante, y después me consultó por el balance de potencia, ahí está presentando, el balance de potencia en sistemas transitorios. Si vos planteas un balance de potencia en sistemas transitorios, es muy probable que te encuentres con este problema que no podés plantear, es decir, no podés diferenciar el término de energía total como si la variación respecto del tiempo fuese solo de la masa. Entonces, porque no puedes escribir caudal másico final menos caudal másico inicial, no tiene tanto sentido. Eso es porque en realidad esa fórmula que le escribió ahí está un poco, digamos, pasó por varias etapas de simplificación, ¿no? Como por ejemplo decir que cuando vos haces algo respecto del tiempo, lo que te varía es la masa y no la energía interna de esa masa del sistema. Entonces, el término más correcto ahí sería la derivada respecto del tiempo de la energía total del sistema, que podés de todas maneras decir que no tiene variación de energía cinética y energía potencial, pero cuando vos quieras expandir ese diferencial, no es que sacas la energía interna fuera y dejas solo el diferencial de masa por el tiempo, que es el caudal másico. Es un poco más complicado. Por eso, por lo general, en transitorios usamos balance de energía en vez de balance de potencia. Perfecto. Y lo del trabajo de la bomba, porque hoy justo estaba haciendo un parcial viejo, me dijiste que lo veríamos próximamente. Sí, sí, porque todavía no vimos ciclos, es una aproximación que capaz que en algún parcial viejo aparece porque a veces la damos antes, pero cuando damos ciclos abiertos, pero después lo dejamos de dar, así que por lo general lo vemos más adelante. Es una aproximación que se usa, si leen el libro les aparece cuando nombra los equipos de un ciclo de potencia, aparece porque como es fluido incompresible, o sea, las bombas trabajan con líquido incompresible, con líquidos en general, porque son incompresibles, a diferencia de los compresores que trabajan con gases que son compresibles. Y por lo general no hay equipos, o hay equipos muy complejos, que trabajen con alguna mezcla bifásica que tenga líquido-vapor, porque ahí tenés una parte que es compresible y una parte que no, entonces es complicado para el mecanismo. Listo. Esta aproximación la usamos cuando tenemos bombas que trabajan con un líquido que lo consideramos incompresible. Perfecto. Pero lo vamos a ver más adelante. ¿Se entendió eso? Sí, sí, clarísimo. Pregunta nomás, chicos, ¿eh? De la unidad que quieran, teoría, si tienen dudas también, que se les ocurra. Profe, Sí. ¿hay algún video grabado de la unidad 5? Vos decís como los que Aníbal graba en las clases. Sí. Puede que no, porque es un tema que lo incorporamos después de la pandemia, entonces puede que no haya clase grabada. Lo que está es el material ese que recomendó Aníbal. Sí, sí. Y obviamente los capítulos de la unidad que están ahí en el título de la unidad, ¿no? Los capítulos de ambos libros de la unidad.
Y entonces esa unidad solo nos evalúa la teoría. Sí, y probablemente sea bastante sencillo también. Ok. ¿Y a qué le damos bola más o menos? ¿A los procesos irreversibles, reversibles? Sí, eso, sí, eso. Después todo lo que es trabajo, entropía, eso no te preocupes que si no lo Por llegamos eso. a dar, por lo general no se toma. Es lo que comentaba Aníbal, que es un tema extenso para darlo en una clase o más, entonces, eh, como no lo dimos porque hubo paro o feriado, no me acuerdo, paro, no entra. Bueno, Total, nosotros la entropía la solemos utilizar más como una propiedad macroscópica, que lo vamos a ver en las siguientes unidades, porque algunos equipos de los ciclos de potencia y refrigeración y bomba de calor y etcétera, se pueden considerar isentrópicos, algunos de los procesos que hacen. Entonces ahí es donde te sirve la propiedad de entropía porque te, te define algunos procesos, ¿no? Te da datos, te da más datos. Pero para esta unidad no importa tanto. y el tema de exenergía y todo eso, Va ¿viene de más la de lo mano. mismo? Ok. Sí. Ustedes dirán, chicos, yo los escucho. Bueno, se los ve bastante bien para el parcial. Sí. Bueno, nosotros cuando trabajamos en la región de fluido subenfriado, ¿no? Es una región donde el fluido se comporta prácticamente de manera incompresible. Si bien los líquidos tienen un poco se pueden comprimir un poco, es muy poquito. Por lo general en la práctica siempre los líquidos se consideran incompresibles. Entonces, para esa región, propiedades como entalpía, volumen específico, energía interna, dependen prácticamente de la temperatura. Es decir, a menos que tengas variaciones de presión muy grandes, que eso te puedes dar cuenta porque la tabla de subenfriado para agua, que es la única que está, empieza con valores de presión muy altos, a menos que estés laburando con esos valores de presión, las propiedades dependen solo de la temperatura. Entonces, la aproximación que se hace en esa región es que las propiedades son las mismas que el líquido saturado a la misma temperatura, no a la misma presión, sí a la misma temperatura. Claro, cuando es vapor sobrecalentado, no, porque eso ya no es una sustancia incompresible. Sacha, te pregunto acerca de una bomba. ¿Los volúmenes específicos de entrada y de salida son iguales? No son iguales porque la bomba, una de las cosas que hace es aumentar la presión, entonces por lo general varían. Pero cuando trabajas con líquidos subenfriados, que es de donde viene esa expresión que vos preguntaste al principio, Sí. variación es muy poca. Entonces, es casi la misma hipótesis que le comentaba a Gabriel. Eh, la variación es muy poca, entonces los podés considerar casi iguales. Por eso Gracias. calcular el trabajo de la bomba como
un volumen específico, el de entrada o el de salida, indiferentemente, es decir, el dato que tengas por la variación de presión. Listo. No uní lo que dijo, lo que le contestaste a él con lo que pregunté yo, por eso. Sacha, una pregunta. En las cámaras de mezcla, si tengo 3 entradas y una salida, el flujo másico de la salida es la suma del flujo másico de las 3 entradas, ¿o no? Cuando vos considerás la cámara de mezcla como un equipo estacionario, sí, porque no te está variando la masa del sistema. Si vos por alguna razón considerás es un transitorio de esa cámara de mezcla o fuese una especie de cámara de mezcla elástica que pueda aumentar su volumen, te podría aumentar la masa del sistema, ¿no? Ya tendrías el análisis de un sistema transitorio, no estacionario. Entonces ahí puede ser que parte de la masa te quede en el sistema. Pero si lo consideras como un estacionario, que es como nosotros solemos considerar las cámaras de mezcla, sí. El balance de masa se mantiene, digamos, todas las entradas menos todas las salidas es igual a la diferencia del sistema. Si no hay diferencia en el sistema, todas las entradas igual todas las salidas, ya sean 3 y 1, 2 y 2, 1 y 3. Bien, y la presión es la misma. Pues yo había visto como que todas las presiones eran iguales, pero medio que no me cierra mucho la idea. Como que tenía que, si yo por ejemplo tengo presión 1, presión 2, presión 3 y presión 4 es la de salida, por ejemplo, y las otras 3 eran la de entrada. Yo tenía como que las 4 presiones serían iguales, pero ¿está bien? ¿Es así? Sí, en una cámara de mezclado que tiene varias entradas o salidas, todas las presiones de las entradas y las salidas tienen que ser iguales porque acordate que nosotros trabajamos con estados termodinámicos, que son estados de equilibrio. Si vos no tuviese la misma presión en todas las entradas y las salidas, tendrías algún flujo que está definido por esa diferencia de presión. Por ejemplo, si la salida estuviese a más presión, por alguna razón, el flujo no saldría, sino que iría de donde hay más presión a donde hay menos presión, ¿no? Está bien. Te puede pasar que vos en un sistema real, en una cámara de mezclado real, vos metés flujos a diferentes presiones, pero inmediatamente esos flujos empiezan a interactuar para homogeneizar esa presión, es lo que pasa en cualquier sistema real, ¿no? Entonces, como nosotros consideramos estados termodinámicos en equilibrio, todas las entradas y salidas están a la misma presión. Claro, y por ahí me pierdo cuando tenemos que hacer los balances de energía. En general es como que en los equipos nosotros hacemos balance, digamos, los consideramos como sistemas estacionarios, medio que lo que consideramos como transitorios son, por ejemplo, cuando tenemos un tanque, algún recipiente, o no, más o menos así. Hay ciertos equipos que en la práctica se consideran como estacionarios porque también funcionan de manera estacionaria, ¿no? Si vos tenés una turbina en un sistema real, cuando vos encendés el sistema, eso no va a ser un estacionario, porque, digamos, primero no hay flujo, después hay flujo, después varía la temperatura, varía la presión, o sea, ocurren distintas cosas. Pero una vez que eso se estabiliza, empieza a funcionar en un régimen continuo, se vuelve un sistema estacionario, digamos, ¿no? Porque la turbina no absorbe masa, más allá de que puede, no sé, tener una pérdida, entonces voy a decir, che, al final estoy perdiendo masa. Son todos equipos que en la práctica se consideran estacionarios. Todos los que están, de hecho, en la unidad 3, en la parte de sistemas estacionarios, que son bombas, turbinas, intercambiadores de calor, cámaras de mezclado, válvulas, toberas y difusores, todos se suelen considerar como estacionarios en la práctica. Ahora, si vos tenés un tanque con una entrada donde le entra masa, no hay manera de que eso sea estacionario, digamos, porque la masa está variando, la presión está variando, probablemente la temperatura esté variando, ¿no? Claro. Esos son casos que son, digamos, transitorios porque no queda otra, porque no funcionan en un proceso continuo. Claro, entonces en resumen, siempre que haya entrada y salida continua es estacionario. No siempre, no cualquier sistema. Los sistemas estos comunes que nosotros vemos en la práctica, que son turbinas, bombas, cámaras Claro, sí, de mezcla, válvulas, esos sí se suelen considerar estacionarios, nosotros los vamos a considerar como estacionarios. En caso contrario, se aclarará, pero digamos, te puede pasar que vos tengas un sistema con entradas y salidas que esté acumulando masa. Entonces no es que siempre que vos tenés entradas y salidas es estacionario. Depende, en realidad esa es una hipótesis que uno hace sobre un sistema real que estudia. Yo tengo que estudiar una bomba y digo, che, le entra agua y le sale la misma cantidad de agua. No hay agua que se queda adentro de la bomba. Es decir, si yo la dejo corriendo todo el día, no va a ir acumulando agua. Es decir, se llena y una vez que se llenó,
todo lo que entra sale, porque no entra más agua, ¿no? Claro. Entonces, son hipótesis que nosotros tomamos sobre equipos reales y decimos, bueno, funciona en régimen estacionario. Listo. Pero, por ejemplo, si vos evalúas la bomba apenas la prendés, no va a ser estacionario. Listo. Sacha, yo tengo una consulta. Por ejemplo, si en un ejercicio nos dan el CB y CP de un gas ideal, ahí tengo que calcular la entalpía y energía interna como CB por T y CP por T, no por tabla. Sí, en realidad no es que si yo te doy CP y CB, vos la tenés que calcular así. Es decir, bajo la hipótesis del modelo de gas ideal, esas ecuaciones son válidas, entonces vos las podés calcular así si tenés. Si las tenés tabuladas, también las podés mirar en la tabla. Eso no hay diferencia, son modelos distintos. Uno es modelo gas ideal, el otro puede ser empírico. La tabla, por ejemplo, de aire, creo, que las tablas que tenemos tiene varios valores de energía interna. Esa es una tabla, pero está calculada con el modelo de gas ideal. O sea, es básicamente el modelo de gas ideal para muchos datos discretizados, nada más. Porque Entonces, el otro día con un ejercicio que te daba el CP y CB del aire y no era el mismo que el de la tabla, por eso... puede ser que tengan una ligera variación, pero debería ser mínima. De todas maneras, cuando vos usas una tabla también, es decir, hay que ver bien de dónde sale. Hay que tener correlación entre la bibliografía que se usa, digamos, porque como esos son valores que no siempre están referenciados a un cero absoluto, sino que están referenciados a algún valor que se toma como cero, pero es aleatorio. Si vos tenés bibliografías que toman ese cero en diferentes lugares, vas a tener diferencias. Había un ejemplo igual que también tenía otras unidades, el calor específico. También puede pasar eso, que las unidades estén diferentes. Denme un segundo que enchufo la computadora. Listo, entonces los dos serían correctos, digamos, cualquiera de los dos valores. Sí. Bien. Y después el otro día creo que en la consulta habían preguntado, pero Sí. por la prueba lo vuelvo a preguntar. Dame un segundito que se me va a apagar la compu. Dale. Sí, decime. Por ejemplo, si teníamos que nos dan una cierta temperatura en el gas ideal y después la temperatura 2 no teníamos ni tampoco el CB. Ahí se podría tomar el mismo CB que a temperatura 1. Sí. Cuando vos trabajás con gas ideal, es decir, la hipótesis para gases ideales, gases totalmente ideales, que es una aproximación, ¿no? Es que el CB y el CP no varían, son constantes. De hecho, si vos te fijas en la presentación, algunos gases que son los que más se asemejan a gases ideales, que son los gases nobles, ¿no? Helio, argón, esos gases, casi que se grafican con un CP y un CB constante. Entonces podrías hacer esa consideración. De todas maneras, en otros gases, como el aire, que ni siquiera es un gas, sino que es un conjunto de gases, realmente hay una variación. Entonces vos lo podés hacer y va a ser una aproximación que va a ser tan acertada como cerca de gas ideal estés trabajando, ¿no? Según si tenés eso, altas presiones, bajas temperaturas, etc. Si vos si vos podés hacer eso, y además si querés podés mejorar el proceso haciendo este proceso iterativo que a veces comentamos. Vos usás un CB, el dato que tenga es el CB de la temperatura inicial, suponete, lo usás para calcular la temperatura final y después te mirás el CB correspondiente a esa temperatura final y volvés a hacer el proceso, ¿no? Y así lo haces un par de veces hasta que el error te varíe poco. Es otra manera de mejorar la aproximación. Listo, buenísimo, gracias. Sacha, y
la fórmula esa de que la energía interna es el CB por la temperatura, ¿en qué caso hay que usarla? Yo por ahí me Esto perdía. es solo para el modelo de gas ideal, o sea, es solo válido para el modelo de gas ideal. Pero en cualquier caso, o sea, en cualquier caso que yo tenga un gas ideal, ¿lo puedo calcular así la energía interna con esa fórmula? ¿Y por qué entonces? Porque está el CB y el CP. ¿Puedo usar cualquiera? ¿O cómo es? No, CP por delta T te da entalpía, no energía interna. CB por delta T te da energía interna. Ah, listo, listo, listo. Gracias. ¿Y no tenía que ser en un proceso a volumen constante? No, esos son, es decir, son los valores a volúmenes constantes, pero aunque el proceso no sea ese, la ecuación es válida. Ah, ok. Sacha, viene por el mismo lado del tema. En uno de los problemas, te comparto segundo, está subido el campo. ¿Se ve? Sí, Justo le preguntaban los compañeros, yo acá empecé porque te decía calcular todas las propiedades para acá, calcular para cada punto del circuito las principales variables termodinámicas. Considerando que es aire y es gas ideal, yo puedo calcular las entalpías usando CP por T en cada estado. sí. Ok, perfecto. Y en el caso de que me da una temperatura mayor a la que está tabulada, puedo aproximar, extrapolar, no sé. Que te da una temperatura mayor a la que está tabulada en Porque qué. acá está 1000 en el A20, creo. Y justo ¿Cómo? Perdón. en la tabla 20 del coso, del cuaderno, del cuadernillo, está hasta 1000 Kelvin. Y justo en el primer. El CP dice él que es porque viste que está en función de la temperatura. Me parece que es. Exactamente. Eso me refería. O sea, ¿qué valor de CP usás si no si no lo tenés tabulado? Claro. Y qué sé yo, la verdad es que deberías buscar una tabla de datos más extensa, digamos. O sea, vos podrías intentar extrapolar, pero viste, vas a estar sujeto a bastante error, porque nosotros la aproximación que hacemos en la interpolación es que la variación es lineal entre valores conocidos, que suelen ser cercanos, digamos. Cuando vos extrapolás, viste, estás poniendo tu propio paso de variable. Entonces, hay que ver qué tan buena es esa aproximación. Lo más correcto sería buscar otra tabla o fijarte si lo puedes sacar de otro lado. En este ejercicio en particular creo que lo puedes despejar del balance de energía. Sí, voy a probar. Bueno, era eso. También volvemos a lo mismo, igual, si es aire y es cercano a un gas y vos lo estás tomando como gas ideal, también puedes decir que el CB es prácticamente constante, entonces podrías tomar el valor más cercano de tus datos. Ah, claro. ¿Con el aire dijiste, Sacha? A menos que, ¿cómo? ¿Con el aire dijiste que se puede hacer eso? Y con cualquier gas que vos le estés aplicando el modelo de gas ideal, ¿sí? O sea, aire, si le estás aplicando el modelo de gas ideal. Si no se lo estás aplicando, no. También Sí, depende pero- de eso, de los valores con los que estás trabajando, lo mismo de siempre. O sea, vos tenés aire, es un gas ideal en ciertas condiciones, no en todas. ¿Sí? Entonces, Pero en los ejercicios que hacemos nosotros, prácticamente siempre lo consideramos como gas ideal, ¿o no? por general sí, digamos, pero si vos me preguntas para tu vida en general, Claro, no, sí, es sí. algo a chequear. ¿No? Entonces, yo te puedo responder lo que nosotros hacemos en este ejercicio particular que salió del libro, que es un libro didáctico. Pero bueno, la realidad es que depende dónde estés trabajando vos. ¿Sí? Lo correcto sería corroborar. Nosotros solemos tomar el aire como gas ideal, entonces sí, está bien esa aproximación. Es lo mismo, es un poco la decisión entre uso el modelo de gas ideal o uso una tabla que demuestra un poco de variación en el CP a medida que varía la temperatura. Sí, es un poco esa decisión según la precisión que querés.
y qué tan cerca esté justamente de gas ideal o no. Entonces, en ese caso, si tu último valor tabulado es 1000 Kelvin y vos estás en 1023, bueno, no es tanta la diferencia. Ahora, si estás en 3000 y qué sé yo, ahí ya es otro tipo de decisión, ¿viste? Capaz podés aplicar compresibilidad y decir, a ver qué tan cerca del gas ideal estoy. Si estoy muy cerca del gas ideal, no sé, 0,98, 0,99, bueno, sí, lo aplico igual porque lo considero constante. Te podés fijar cuánto te varió antes en otros 1000 Kelvin, ¿entendés? ¿Cuánto fue la diferencia? 0,0003, ok. ¿Se entiende, Alfonso? Perfecto, sí, sí. Sacha, yo tengo una duda con eso que habían consultado el trabajo de la bomba, porque yo planteé que el volumen específico de entrada igual al volumen específico de salida. ¿Eso está bien? Cuando vos trabajas con una bomba, Era agua saturada de entrada. y era una bomba, Sí. sí, está bien. Porque yo calculé las entalpías de entrada y de salida, multipliqué o sea, saqué la diferencia, multipliqué por el flujo másico y comparado con el volumen específico por el delta P, me daba valores bastante diferentes. ¿Eso es así o...? O sea, vos hiciste volumen específico por delta P y te da valores diferentes respecto de qué. Del otro calculado como flujo másico por, que era el delta H. Flujo másico por delta H de... Vos tenías los dos Hs. Claro, uno lo saqué a la presión 2 que me daba. Fui y lo calculé. ¿Y qué diferencia de presión tenés? Creo que variaba de 1 a 50 bares. Claro. Bueno, es una diferencia de presión alta. Puede ser que esté ahí el error. ¿Y qué fluido era? Agua. Agua, totalmente saturada, eso está seguro, digamos. Sí, estaba saturada. Bueno, cuando tenés el valor de la entalpía, siempre te conviene utilizar la entalpía. Bien. Listo. Era porque daba bastante distinto por eso. Habría que chequear igual, no debería dar tan distinto. Claro, uno da 7 y el otro 20 watts, Claro. kilowatt. Es bastante. Habría que ver que no haya algún error en otro dato o algún error numérico. Bien. Los escucho, chicos, ¿eh? También te deberías fijar en ese caso, Eyal. Vos hiciste trabajo, volumen específico por delta P. Sí, delta P por flujo másico también. O sea, volumen específico por delta P por flujo másico. Sí. Está bien, eso está bien. Porque si no, ahí uno te va a dar trabajo específico, el otro trabajo total. Sí.
Bueno, chicos, si no hay más consultas, si no, aprovechen que todavía queda media hora de llamada antes de que se corte. Bueno, Sacha, por mi parte estamos. Gracias. Bueno, Sí, de mi parte también. Gracias. buenísimo. Y un comentario antes de que salgas. También tenés que considerar que esa aproximación de la bomba es cuando uno considera que es una bomba, lo vamos a ver más adelante, pero que opera prácticamente irreversiblemente o internamente irreversible, le decimos. Que si la bomba, por ejemplo, pierde calor, no sé si era el caso tuyo, eso te va a dar una diferencia. Ah, claro. Sí, no perdía calor, pero bueno, ahora voy a revisar de vuelta las cuentas por si metí la pata en algo. Bien, perfecto. Yo, Sacha, ya estoy, así que gracias por la consulta. Nos vemos el viernes. Perfecto. Chao. Nos vemos, chicos. Muchas gracias, Sacha. Chau, chau. Chau. Chao. Chao, suerte.